Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya, buenos días hermanos. Creo que son pocos los que no me ubican, me conocen, me cachan, etc. Soy Roberto, padre de familia, feliz esposo, mi esposa Romina, mis hijos Gonzalo y Agustín. Y llegamos este año acá a Coquimbo, ya para quedarnos acá, al menos por un tiempo, no venir tanto como los fines de semana como lo hacíamos años anteriores, sino que ya vamos a estar participando de manera más constante, más dominguera, si se quiere decir. Eloy me dio la posibilidad de entregar la reflexión, la palabra, siempre muy, no sé si es la mejor palabra a decir, pero es bien entretenido porque abrir la escritura no solamente implica una cuestión de llegar a abrir el texto bíblico, sino que implica algo más que es esa luz, es ese faro que te alumbra y que siempre termina golpeándote, siempre termina borrando lo que ya estaba y reescribiendo la historia, nuestra historia. Por eso la escritura es siempre viva y eficaz. Estoy súper relacionado con la Reina Valera del 60. Normalmente mis referencias van a ir para allá. Estamos tratando de hacer el nexo con lo que acá están, que no está mal para nada. Pero hay que estar contextualizado, ¿ya? Así que, como les decía, cuando uno va a la escritura es entretenido porque uno lo pone en tela de juicio. Y uno dice, bueno, esto es lo que yo pensaba, esto era lo que yo creía, no me cuadra esto. O tiempo atrás, cuando yo estaba aprendiendo de la Biblia en el sur, yo decía, pero si en la escuela dominical me enseñaron esto, pero si esto no era así, la tía, el tío, el pastor me decía esto. Y la Biblia se reescribe porque es viva. Porque quien la inspiró está vivo y está presente. Hay una canción de Rescate que finaliza, dice, Dios está y la iglesia está. Dios está y está vivo. Y debe estar vivo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso es fácil, porque también tiene que estar vivo en nuestras acciones. Y eso es lo que siempre cuesta, nos cuesta, independiente del cargo eclesial que uno pueda tener, de estar, no sé, siendo un misionero, pastor, encargado de una corporación gigantesca que alcanza a todas las personas, o ese que creyó en Dios y al otro día va a la iglesia. La escritura es viva y quiere reescribir tu historia siempre. Y el desafío es poder hacerlo. Oramos. Gracias Dios por este día, por la posibilidad, porque somos piezas inútiles, engranes defectuosos, mohosos, oxidados, pero tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y estamos dispuestos a escuchar tu palabra para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra forma de vivir y hacerlo más parecido a lo que tú siempre planeaste desde el principio de la fundación del mundo. Gracias porque nos amas tanto. A veces nos hace pasar por valles de sombras, de muerte, y
no lo sabemos y no lo comprendemos hasta que al final podemos mirar hacia atrás y a pesar de todo, en el fondo, ver el resplandor de la luz de Cristo, de esa cruz que uno decidió voluntariamente seguir. Así que gracias, Padre, porque tú nos tienes con vida, con salud, y porque estamos en esta mañana queriendo aprender, agradarte, entregar un poquito de lo todo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Pablo tiene una manera muy interesante de escribir. Pablo tiene una manera muy cíclica de escribir. Él dice, bueno, amigos, ¿cómo están? Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy muy bien. Bueno, amigos, y así empieza. Él siempre comienza a escribir, da un poquito y después da otro poco, vuelve a tomar todo. Es muy cíclico lo que él hace. Y siempre está hablando con un contexto. El contexto significa que si vamos a leer, no sé, aparece en el... no voy a decir como siempre digo, pero en el día a día, en el devocional diario, dice Juan 3, 16 al 20. Y el contexto sería Juan 3, 10 hasta el 16 y del 20 hasta el 25. Contexto, un poquito antes, un poquito después. En ese contexto yo quiero también situarlos. A mí me corresponde hablar de 5 versículos súper potentes, pero es necesario poder echar un vistazo rapidín, desde el 14, desde el principio. Así que abrimos la Biblia en 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 1. Dice, tío Ciel, yo me muevo harto, perdón, lo siento. Dice 14.1, seguid... lo siento, voy a cambiar la versión. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablareis en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, al menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré, a menos de que os hable por medio de revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizá mucha variedad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también
cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá él, amén, a tu oración de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabritas con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. ¿Por qué quise leer el texto y quedarme en el primer versículo del que me corresponde? Porque Pablo viene hablando, viene diciendo, mire, lenguas, profecía. Lenguas, profecía, todo el rato, ¿cierto? Acá, allá, acá, allá. Pero está dando un contexto de, no tiene sentido que yo haga esto si no le doy algo lógico, algo racional, algo que yo pueda recibir, entender y claramente después practicar. ¿De qué me sirve la teoría? ¡Ay, qué lindo! Vamos, me encanta esta receta, cómo hacer panqueque. ¿Y te quedó buena? No sé, nunca la he hecho, pero me encanta verla, está bonita. De hecho, la tengo guardada ahí. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? No, esta receta de galletita de Navidad, la encontré súper buena, está hecha con malvavisco y calabaza. Zapallo. Ya. Y un poquito de cochayuyo. No, la encontré súper buena para los niños. ¿Y la hiciste? No la he hecho, pero la tengo ahí en Instagram. Sigo al que la hace. De hecho, se llama, ¿cómo se llama? Ciencia y cocina. No sirve. La teoría sin la práctica, al final es como la trompeta que no da un sonido a la guitarra que está desafinada y no se sabe, no se entiende. Pablo invita a tener una conducta integral. ¿Qué es? Conocer, aprender, practicar, con un fin. Pablo hace todo este contexto y después le dice, por favor, no sean como niños. Eso está diciendo. Hay un técnico de fútbol que los trata a sus jugadores como un padre, con mucho cariño, y a uno le dice, por favor, hijo, por favor, juegue bien. No lo dice así, pero es el tono. Hijo, por favor, hágalo bien. Hágalo bien. Y Pablo está diciendo eso. Está diciendo esto. Por favor, muchachos, iglesia, hágalo bien. Pablo escribe a la iglesia. Y todo esto tiene que ver con la iglesia. Y se hace la diferencia ante la iglesia como el edificio, el templo que normalmente se le dice en la Escritura. Pero aquí Pablo está utilizando el concepto de iglesia, de personas reunidas. Si alguien puede leer Corintios capítulo 1, por favor. Los primeros 2 versículos. ¿Cualquiera? ¿O lo digo yo? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya, la iglesia de Corintios. No está diciendo al templo de Corintios, sino está diciendo a la iglesia de Corintios. Es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para nosotros. Sí, nosotros somos personas individuales, pero somos un engranaje.
Somos un equipo. La iglesia de Cristo es un equipo, en el cual uno tira el córner, perdón, soy súper futbolero. Uno tira el córner, el otro cabecea y el otro mete el gol y todos van al córner a celebrar. Pues buena, metiste el gol. Es una alegría de equipo, de trabajo, de una alegría de alegrarse cuando el hermano le va bien, cuando encuentra la pega que estaba esperando. Una tristeza cuando el hermano queda sin pega. Una preocupación cuando el hermano cae al hospital, su familia, sus hijos, etc. Una celebración cuando puede comprar un terreno y pueden construir una casa. Y vamos al tercer tiempo y el asado y todo lo demás. Eso, ¿cierto? De esa es la idea. Estar unidos, celebrar, entristecerse, apoyarnos, ayudar, servir, trabajar y todos los verbos que se le pueda ocurrir. Con respecto al capítulo 14, siempre hay cositas que uno tiene que leer y tiene que darse cuenta. Es fácil decir cualquier cosa de la Biblia y sacar de contexto algo. Y así aparecen un montón de pensamientos, doctrinas, ideas y cosas raras. Yendo al tema de las lenguas. ¿Por qué no es para la iglesia? ¿Por qué no funciona como se plantean algunas instituciones? Pablo dice acá, versículo 14, versículo 4, rápidamente, cambio. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 17. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Ya hay un poquito después, tomando un poquito de contexto, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación. Que todo se haga para edificación. Entonces Pablo está mandando una carta a la iglesia de Corintios, o sea, a las personas de Corintios, la gente viva, no al edificio. Y por otro lado está mandando un mensaje. Esto es para que ustedes sigan construyéndose, sigan aprendiendo, sigan compenetrándose. Sea una edificación. Cuando tenemos claro el contexto, podemos ir al texto en sí. Porque ya tenemos esta claridad. Hay cosas interesantes que aparecen ya en los mismos del 20 al 25. Hay algunos contrastes bien interesantes que yo pude ver. Me imagino que alguno también pudo darse cuenta. En el versículo 20 tenemos nuestro primer contraste. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. Ahí tenemos la figura de ser niños, y los que no son niños ya son maduros. Hoy pongámoslo niños adultos, ¿cierto? Niños inmaduros, adultos maduros, entre comillas. Actualmente eso... Ya, sigamos. 21. Tenemos ahí un contraste entre... dice, la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas, por boca de extraños hablaré este pueblo, y aún así me escucharán, dice el Señor. Aquí hay cierto contraste entre lenguas e idiomas. Después tenemos en el versículo 22, tenemos otro nuevo contraste. Dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces tenemos este otro contraste entre lenguas y profecías. ¿Ya? Pablo también hace muchos contrastes en su escrito.
22 al 24, bueno, también el mismo 22 cuando habla de para los que creen y para los que no creen, ¿cierto? Lo incrédulo, los que no caminan, como dicen por ahí, ¿cierto? Como si fueran cojos. 24 dice, pero si todos profetizan, entra un incrédulo, por todos será convencido, por todos será juzgado. Ahí tenemos otra relación. Convencer, juzgar. ¿Ya? Vamos a comprender esto bien de qué se trata. Y por último, al final cuando ellos dicen los secretos de su corazón, 25, quedarán al descubierto, él se postrará, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces podemos comprender que por un lado Dios está, pero hay otras personas que dicen Dios no está, ¿cierto? Está la tesis, está la antítesis, ¿cierto? Una cosa está, el otro no está. Unos son crédulos, los otros son incrédulos. Los son niños, los otros son maduros, ¿cierto? Hay distintos tipos de contrastes que también todo eso me puede servir para ir creciendo y avanzando en la iglesia. Si tú tomas esto y puedes decir, oye, el otro día con el hermano, o con el amigo, o con la amiga, me porté maduramente, la talla que tiré era la adecuada, lo que le dije era lo correcto, la forma que actuamos en el supermercado era de la debida. Son distintas cosas que nos lleva la Escritura a hablar. Repito, la Escritura es viva y te va a tocar en algún momento según como lo que tú estés viviendo. De hace un tiempo que yo no estaba adelante aquí reflexionando y mostrando algo de lo que Dios habla a mi vida. Y ni se imagina el caldo de guatitas que yo soy ahora. Y ayer, porque Eloy me dijo, oye, ¿estás nervioso? No, todavía no estoy nervioso. Mañana sí. Y todo el rato es así porque una canción muy antigua que dice la Biblia es como un martillo que parte la roca en dos. Y una lámpara a mis pies, un faro en tempestuoso mar. Ay, se nos cayó a todo el carnet. Pero es eso, es vida. Y cuánto tú dejas que la luz de Cristo, la Escritura, entre a tu corazón. Entre a la parte de comprenderla, de entenderla y después de practicarla. ¿En qué momento nos quedamos? Muchos nos quedamos en, uy, está bonito eso, uy, está linda la predicación. Tomemos un café, ¡pap! Y ahí queda. Ahí queda, no comunicamos, no hablamos, no vivimos de una manera que pueda mostrar algo. Un profesor del Instituto Bíblico que yo hablaba en Carrizalillo con él, un alemán, Hartmut Spanager, me decía, ¿y Roberto, cómo estamos allá? ¿Cómo estamos bien? Pues trabajando. No, pues ¿cómo estamos para abrir una iglesia allá? Pues cálmate, pues viejo. Vengo llegando recién. Y él siempre vio una iglesia allá, una posibilidad con que yo estuviera allá. Nunca se pudo dar. Y cuando nos tuvimos que salir y fue una despedida y las personas de la escuela nos dijeron, hubo una persona que nos dijo, los vamos a extrañar porque lo que ustedes representan, lo que ustedes proyectan, por como familia, por cómo se aman, por cómo viven ustedes como familia.
ahí ya se hizo un punto de predicación. San Agustín decía, predica la palabra en todo tiempo. Y cuando sea necesario, ocupa las palabras. No lo digo para enorgullecernos, pero uno vive lo que vive nomás, po. Y Pablo nos llama a eso. Vive cerca de Cristo. Vive en la Escritura. Vive apoyando tus decisiones en la palabra. Ora cada día. Evita ritualismos. Hácelo vivo. Evita las posiciones si no te dicen nada. Pero habla con verdad. Siempre nos enseñaron, tú tienes que juntar tus manitos así, así. Háblale bajito, oremos. Y no me estoy burlando, para nada. Pero nos enseñaron de una forma. Y esa forma a veces te puede ocasionar poco crecimiento. Pablo te dice, la Escritura es viva. Practícala. Practícala. Y en la iglesia aparecen muchas situaciones. Pablo habla aquí de la supremacía del amor, ¿cierto? Creo que en el capítulo 4 habla de los quehaceres, los líderes en la iglesia. En el capítulo 6, los problemas dentro de la iglesia. Todo está en un contexto eclesial, ¿cierto? Después, más adelante, el tema de la mujer. Pablo también lo dice de una manera, por una situación especial en ese momento, en ese contexto. Y Pablo nos invita a estar dentro de la iglesia para practicar. Como dije, versículo 20, hermanos, no seáis niños de la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, ser maduros. Al Agustín, cuando queremos que no toque algo porque le va a hacer daño, es Agustín. Y él va ahí y sabe que no. Cocina, plancha, enchufe. Ser niños, ingenuos. No es que está malo, ya está malo. No preguntan por qué. Hijo, ven, sí. Uno lo puede estar vacilando a los niños. Hijo, ven, anda para allá. Ya ahora ven. Ya anda. Y las 4 veces el niño va a ir y viene. Sin malicia. Ingenuos. Pero Pablo dice, no sean así. No sean así. Sean maduros. Sean maduros. ¿Es correcto que yo haga esto? Ay, si él tiene tanto, si le sobra, pues, no se da ni cuenta. Llegué a las 8:10, ¿no? A las 8. No sé si ahora, allá se escribía en el libro. Ahora yo, ping, ya está marcado. Ya. Llega un láser y se acaba, ¿no? Pero es eso, ser maduros, espiritualmente hablando. En una pelea, en una discusión, hablaste de más. Era necesario hablar esa palabra. No le gustó al Agustín. En cualquier acción, jugando a la pelota, ibas con el pie, pudiste recogerlo, no lo recogiste. ¿Fue maduro eso? No, pues estoy jugando con cabros del barrio, igual no, peor. Ser maduros, ser maduros. Versículo 21, Pablo está citando a Isaías 28 acá. El pueblo, la tribu de Efraín iba a ser conquistada, invadida por los asirios. Y
Dice, porque la lengua, el contexto, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón con reglón, línea sobre línea, un poquito acá, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y de extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Por qué Pablo lo saca a colación? Pablo dijo todo esto del principio. Hermanos, la profecía es mejor que la lengua, porque pasó anteriormente que se habló en otra lengua a su pueblo, en lengua de tartamudo, en otro tipo de lengua, con otro tipo de mecanismos de enseñanza, con otras formas de mostrar lo que iba a venir, y no entendieron y no quisieron oír. Entonces ahora estamos teniendo este tipo de aprender a través de la lengua. Si en la antigüedad no quisieron oír, ¿cuál va a ser la diferencia ahora? Después, más adelante, Pablo dice, ok, si van a hablar en lengua, por favor, háganlo de esta manera. Si hablamos todo en lengua, no se va a entender nada, como en algunas instituciones ocurre. Pablo establece acá, hagamos un orden, para que se entienda. ¿Por qué? Porque es una carta para la iglesia, ¿para qué cosa? Edificación, para que todos aprendamos. Si no aprendemos, ¿qué sentido tiene? Versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne, 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, son incrédulos. No dirán que estáis locos. Me salté el 22, perdón. Si las lenguas son una señal para sino para los incrédulos. Me salté el no para los que creen. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Acá, señal, se puede tomar, bueno, estuve leyendo algunos libritos, y señal, para que quede bien como entendido, es como una señal de tránsito. No es como una manifestación, ni nada, sino que está dando como señal. ¿Para quién? Dice, las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Entonces, imagínense un auto, ve una señalética y dice, aquí el camino se va a angostar, algo va a pasar. Acá hay ¿cómo se llama esto que tienen el pare y el siga? Bueno, esos tipos que están parados con el pare y con el siga. Un señalero. Paletero, ya. Aparece un paletero, entonces, bueno, aquí algo pasa. Por algo está esta señal. Está pasando algo. Aquí pasa algo. En este contexto, significa que hay una iglesia, hay lenguas, algo pasa acá. ¿Por qué están hablando en lengua? ¿Qué está ocurriendo acá? Entonces viene el incrédulo y puede entrar. Pero después dice Pablo, pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Es decir, pasamos al otro plano, leyendo la Biblia, aprendiendo, escuchando. ¿Saben qué? En la Escritura pasa esto. La Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Y eso dice, bueno, aquí está Dios, es una señal para que yo también pueda aprender. Entonces, en este contexto, es simplemente una señalética
tanto para unos dentro de su carril, pero también para otros dentro de su carril, tanto para los crédulos como los incrédulos. Y todo esto Pablo lo hace porque quiere resaltar algo más importante, que es la profecía. En el versículo 23 dice: por tanto, si toda la iglesia se reúne y habla en lenguas y entran algunos sin ese don, son incrédulos, no diréis si están locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo sin ese don, todo será convencido, por todos será convencido y por todos será juzgado. Profecía es algo que no puede ser conocido por medios naturales y tiene que ver con algo que Dios quiere decir. Puede ser predictivo o puede decir que vaya a dar una información que va a suceder más adelante, para bendición, para castigo. Puede ser de cualquier manera. Los profetas siempre profetizaban, anunciaban cosas, información que iban a ocurrir al pueblo porque estaba teniendo algún actuar. Va a venir este pueblo, los va a invadir, va a venir con alas de águila, va a venir como un búfalo, va a venir como un toro y va a pasar y no va a dejar nada a su paso. Entonces, está diciendo que algún juicio va a pasar. Pero después los profetas decían: pero si ustedes se arrepienten, Dios perdonará y bla, bla, bla. Normalmente esa historia es conocida, lo hacían igual, ¿cierto? No reconocían, no pedían perdón a Dios, no se humillaban, seguían su actuar, y a veces no es tan diferente a lo que nosotros hacemos en la actualidad. Entonces, el profeta anuncia cosas que van a pasar. Voy a tomar eso al final, al cierre, porque quiero que se queden con algo interesante que Dios me dio. 24, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, por todos va a ser juzgado. 25, los secretos de su corazón quedan al descubierto, él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros, o sea, entre la iglesia. ¿Qué podemos determinar? Algunas ideas. Una buena administración eclesial, un buen orden eclesial dentro de la iglesia puede pavimentar el camino para la salvación. No sé si usted ha escuchado amigos que quizás en algún momento ha invitado a alguna iglesia, o llegan y se conocen y empiezan a hablar, y yo fui a esta iglesia, yo fui a esta otra. Fui y era todo un caos, era todo un desorden. No, fui a otro lado y resulta que el pastor pasa la ofrenda y se la lleva a él también. No sé, no me gustó mucho eso. Orden. Supongo que aquí también pasa, ¿no? Acá no pasa. No, acá no. Entonces, cuando hay un orden eclesial, esto puede pavimentar el camino para una persona que esté llegando. Oye, las platas, sí, oye, ¿cuánto le pagan al pastor? Si le pagan re mucho, pues, mira el medio auto en que anda. No, hay buena iglesia acá, no, vamos a quedar acá. Vamos a ser pastor de acá. Pero puede decir una persona eso, que vaya llegando, porque las personas que vienen de afuera no vienen con un pensamiento espiritual para aprender. Uy, qué linda iglesia, si yo voy a congregarme acá. No, pues están aprendiendo. Y normalmente afuera, ¿con qué vienen? Con ojo de plata. Oye, bueno equipo, ¿ah?
hoy no hay buena luca acá, no, me voy a quedar acá. Porque ven otras cosas. Pero cuando empiezan a estar y se dan cuenta que las finanzas son ordenadas, hay horarios para hacer aseo en la iglesia, hay personas específicas que tienen las llaves, que se tiene su número. Está ordenado. No, oye, ¿quién se lleva el computador? No, pues el encargado del computador se lo lleva. Oye, ¿quiénes hacen las canciones? No, hay una persona que escribe las canciones y él las tiene listas en tal tiempo. Hay un orden. Oye, la iglesia, yo nunca había estado en una iglesia así ordenada. Eso puede pavimentar el camino para la salvación de una persona que está llegando. Las evidencias, las cosas entendibles, las cosas lógicas, tienen mayor asidero que las cosas que son más emocionales. Las cosas emocionales actualmente, y es lo que pasa, no estoy haciendo un juicio para nada de esto, pero la persona si se siente hombre siendo mujer, no hay problema. La persona si es mujer, parece que dije lo mismo, bueno, al revés. Si es una mujer y se siente hombre, no hay problema. Si es un hombre y es una mujer, no hay problema. Conocemos casos en otros países, no sé si en Chile, pero al menos en otros países, la persona se cree gato y no hay problema. La persona se siente perrito y no hay problema. Casos peores, un adulto, 50 y tantos años, se cree niño de 6 años y quiere ir a la escuela, quiere ir a aprender porque así se siente. Y no hay problema. Y esa es la realidad. Eso es lo que ocurre ahora. Eso no se entiende. Es que eso no tiene lógica. Yo, cuando me aparecen conversaciones de ese tipo, yo corto por lo sano. Yo digo, amigo, amiga, usted nació con un sexo, ¿cierto? Usted tiene su sistema sexual y ese sistema sexual cabe en el otro sistema sexual del hombre o de la mujer. ¿Cómo se sienta? Eso ya es secundario. Porque lo que usted es, biológicamente hablando, es lo que es. Dice la biología. Cómo te sienta, ya yo no me meto ahí. Entonces las evidencias tienen un peso mayor que la emoción. Debemos, ahora en el plano eclesial, ¿debemos eliminar la emoción? Para nada. Dios nos hizo emocionales. Por eso a veces nos emocionamos con una canción, por una situación en la vida. Y a veces lloramos y a veces nos alegramos. No solo es la música, sino es que es la vida. Dios nos hizo así y nos permitió ser así. Y no tenemos por qué reprimir, pero necesitamos un equilibrio, siempre. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de equilibrio. Para ir concluyendo, quiero terminar con el concepto de profetizar y con que esto puede ser un camino para la salvación. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos la historia de Jonás, ¿cierto? Sé que cuesta, pero vamos a ir a Jonás, capítulo 1, por favor. Jonás, capítulo 1. Jonás, libros grandes, para que tengan alguna referencia, está Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿cierto?
De atrás para adelante, Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonía, Habacuc, Nahum, Miqueas, Jonás. ¿Ya? Era típica pregunta de campamento, ¿no, Cristian? Juego de espada, Jonás 3-2. Ay. Ahí perdía la alianza, pucha, y tuve que era el más capo, no pasaba nada. Ya. Jonás. Dice, capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Estuve buscando en el mapa algunas de estos lugares en la actualidad. Si puede imaginarse el mapa de Europa, está Israel, y Dios le dijo a Jonás: vente para acá. En simple, le dijo: vente para acá, y Jonás se fue a España. Se fue lejos. Diametralmente, totalmente, en 180 grados, distante. Uno estaba allá, al otro lado me fue. Lejos de la presencia del Señor. Él tenía que ir a profetizar. Él solo tenía que decir: su maldad ha subido hasta mí, así que tú predica, y van a ser destruidos por su maldad. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, después dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. A esta altura ya, igual que el chileno en el sur, lo había tragado el pez y ya lo había devuelto a tierra, ¿cierto? 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó en ceniza. Como un mensaje profético de anunciar algo que va a pasar, es de salvación. En este caso, y los que han más o menos sabido un poco de la historia de Jonás, él estaba sin ganas. Él no quería predicar en Nínive. No quería hacerlo porque era un pueblo malvado. Y estaba en contra de lo que decía Dios. Por eso se fue. Porque no estaba de acuerdo. Y después cuando lo hizo, ya lo voy a hacer, pero lo hago sin ganas. Ya Nínive va a ser destruido. Ya hablé, voy más allá. Nínive va a ser destruido. Su profecía causó tan impacto que todo el pueblo, hasta el rey, pudo cambiar su pensamiento. Cuando Pablo dice en el versículo 25 que el incrédulo, a través de la profecía, él va a reconocer que Dios está en nosotros, esta es la idea. No que tú le vas a decir: hermano, ¿sabe qué? Dios me habló que tú vas a hacer esto. No.
Hay un montón de testimonios de personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo fui a tu iglesia, por primera vez fui a tu iglesia, y el viejito que me estaba hablando, que estaba hablando la palabra, yo sentía que me hablaba a mí nomás. No sé, que me habrá andado sapeando, no sé. Yo sentía que me hablaba a mí nomás, como que me conocía entero. No, es que no era el viejito que te estaba hablando. Era el otro viejito que te estaba hablando. Era el que gobierna todo, el que mueve todo. Ese le estaba hablando. Y esa es nuestra función como iglesia. Hablar a otros, pero dentro de la iglesia instruir, como decía Pablo y como se aparece en el mismo capítulo 14, edificar la iglesia. ¿De hace cuánto no te sientes edificado? ¿De hace cuánto no sientes que has cambiado tus hábitos por algo bíblico? ¿Hace cuánto quizás estás, por decirlo de alguna manera, peleado con las finanzas tuyas versus lo que debes dar a la iglesia? O sin ir más lejos, ¿hace cuánto no le habla a Cristo a alguien? ¿Hace cuánto no abrimos la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche y tenemos un momento especial? Con, no sé, una galleta, un mate, un agua, lo que sea, pero un momento para ti y la Biblia. ¿Hace cuánto no nos hacemos tiempo para estar con Dios? Mira, ni siquiera la Biblia. Para estar con Dios, para reflexionar con Dios. Para quizás cantar a Dios. ¿Hace cuánto tiempo no te detienes a mirar las estrellas y decir, wow? ¿Hace cuánto no reconoces la magnitud de Dios? No solo en el mundo, no solo en Coquimbo, ni en la iglesia de Punta Mira, sino en tu vida. ¿Hace cuánto no vemos la magnitud de Dios en un bebé que crece dentro del vientre de su madre y después que termina de crecer cuando ya es más grande y adulto? Hermanos, debemos edificarnos mutuamente y también personal, para que podamos ser una iglesia sólida, firme, que pueda estar preparada para recibir con amor a todas las personas, las que se sientan de una forma o las que tengan algún vicio, las que tengan una condición de vida o las que huelan mal y vivan debajo del puente. Tenemos que tener una iglesia sólida y firme para recibir a todas las personas y poder decirle, eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Gracias Dios por este día. Gracias por tu amor profundo. Señor, somos parte de un rompecabezas, muchas veces defectuoso, imperfecto, sin las palabras necesarias, complicados para hablar. Pero tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver la magnitud tuya en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que pensamos. Ayúdanos a mostrar a Cristo siempre, donde quiera que andemos, con quien quiera que andemos, lo que estemos haciendo, Señor. Que nos puedan reconocer más que por canutos,
por personas distintas, diferentes, que tienen un algo. Porque ese algo es eternidad que tú has puesto en nuestro corazón. Te pido que los hermanos puedan haber salido desafiados, fortalecidos y con nuevas expectativas para afrontar esta semana y sus vidas de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, amén.